about to begin a journey through the cosmos. Bienvenidos a un nuevo programa de Universo Oculto. En esta ocasión nos adentramos a los desafíos de la ciencia. Todos asumimos que la investigación científica de cualquier campo requiere tiempo, esfuerzo y recursos, pero a menudo no somos conscientes de los obstáculos que tienen que afrontar los científicos para abrir nuevas puertas del conocimiento. Para abordar el tema de hoy nos acompaña uno de los físicos más conocidos y queridos. Me refiero a Alberto Aparici. Nuestro objetivo, intentar conocer más, y yo el primero, sobre nuestro enigmático universo. Aprovecho para recordaros que podéis seguirnos en mi página personal de Facebook, Luis Débora, Universo Oculto, y en iVoox y en YouTube en el canal de Universo Oculto. ¡Comenzamos! Alberto Aparici es físico y divulgador científico. Estudió en la Universidad de Valencia, donde se doctoró, especializándose en física de partículas. En la actualidad se dedica exclusivamente a la divulgación científica. Es coordinador de divulgación en el Instituto de Física Corpuscular, un centro mixto de la Universidad de Valencia y el CSIC, y ha colaborado en tareas docentes con la Universidad de Valencia y con la Universidad Jaume I de Castellón. Para todos aquellos que os guste la ciencia, seáis curiosos y busquéis respuestas, Alberto Aparici es el idóneo para adentrarse en estos temas que tanto nos apasiona. ¿Que os gusta disfrutar de la ciencia con la lectura? Alberto Aparici forma parte del equipo de la sección de ciencia del diario La Razón. ¿Que os gusta más el formato podcast? Pues nuestro invitado realiza 2 secciones de ciencia en Onda Cero Radio, La Brújula de la Ciencia, en el programa La Brújula, dirigido por Juan Ramón Lucas, y Aparici en órbita. También colabora con el podcast Coffee Break, Señal y Ruido, dirigido por Héctor Socas, del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Que os gusta más el formato vídeo? Pues también podéis encontrar en YouTube numerosas conferencias e intervenciones de nuestro invitado. Bienvenido a Universo Oculto, Alberto, es un placer. Hola Luis, pues nada, el placer es mío, muchas gracias por invitarme. Pues antes de comenzar y adentrarnos en el tema de hoy, los desafíos de la ciencia, me gustaría saber tu opinión sobre el papel de la divulgación en estos tiempos. Recientemente, como bien sabe, la noticia de los universos paralelos donde el tiempo fluye hacia atrás ha protagonizado muchos debates en este sentido. ¿Qué consejos darías para diferenciar la divulgación de la desinformación? Qué pregunta tan difícil. A ver, yo creo que en una primera instancia tener ciertas dudas de qué es lo que te está contando un titular y exigirle al texto que te argumente correctamente eso es algo necesario. O sea, quiero decir, si un titular te está diciendo se han descubierto universos paralelos, tú tienes que encontrar en el texto una serie de justificaciones que de verdad te lleven a convencerte de que se ha descubierto eso y no cualquier otra cosa. Claro. Porque algo que sucede a menudo en los medios es que los periodistas que no están especializados en ciencia, que no... Porque, a ver, para que nuestros oyentes se hagan una composición de lugar,
En los periódicos hay periodistas que muchos han estudiado periodismo, que es una carrera generalista, que no les enseña cosas muy específicas. Entonces luego hay gente que se especializa, ¿no? Pues en información económica, en información internacional, en tal. Y hay gente que se especializa en información científica. Pero en algunos medios, la gente que lleva la sección de ciencia, pues no son especialistas en información científica. Porque en España, por lo menos, en otros países no lo sé tanto, la ciencia nunca ha tenido un gran prestigio en el mundo periodístico. Yo creo que eso está cambiando en los últimos 10 años, pero eso hace que algunas secciones de ciencia las lleve gente que no son especialistas y que a veces lo que ocurre es que entienden mal las cosas. Se tiene cierta tendencia a decir, no, es que los periodistas son muy sensacionalistas, es que les gusta decir mentiras. Hombre, es verdad que a muchos periodistas les gusta que les hagan clic, pero también es verdad que hay muchos otros que simplemente no están entendiendo lo que está pasando. Entonces, tú como lector puedes darte cuenta de si el periodista está entendiendo lo que está contando o no leyendo el texto. Y si hay un titular con una afirmación extraordinaria, tú has de pedirle pruebas extraordinarias, ¿no? Es lo lógico. Más allá de eso, yo siempre digo que cuando un titular hace una afirmación que a ti te apetece mucho que sea verdad, porque yo soy el primero que quiere que se descubran universos paralelos, ¿vale? Soy el primero que quiere que todas esas cosas extraordinarias pasen, que tengas mucho cuidado, porque es posible que el editor de ese medio o el periodista que ha escrito eso esté jugando con tus expectativas, ¿no? Y te esté diciendo exactamente lo que tú quieres escuchar. Entonces, siempre ser un poco crítico, después del titular, leer siempre el texto, no quedarse en el titular, porque muchos titulares dicen cosas a medio camino, lo cual es lógico, porque un titular solo puede ser una frase corta. Entonces tú en un titular no puedes poner toda la información. Pero si tú ves un titular que te interesa, no te quedes solo en el titular. Léete el texto para estar seguro de que el texto está a la altura del titular. Y muy a menudo, pues lo que nos daremos cuenta es que no. Que el texto lo que dice es, pues como en este caso los universos paralelos, que lo que se ha pasado es que se ha visto una señal anómala en un experimento, que esa señal anómala es una onda de radio, nada más que una onda de radio, y que luego, pues, ciertos periodistas han hablado con una serie de físicos teóricos que les han dicho, pues yo tengo varios modelos, yo tengo un modelo que explicaría esto con no sé qué partícula, yo tengo un modelo que explicaría esto con no sé qué, y uno de esos físicos teóricos, pues es un señor que tiene un modelo con universos paralelos y dice, pues mi modelo también explica esta movida. Y claro, es demasiado bonito como para que el periodista se resista, ¿no? Y ponen, pues sale, universos paralelos en el titular, cuando en realidad el modelo de los universos paralelos pues no era nada más que uno entre 25 o 50 otros que podrían haber explicado eso. O sea que cuidado siempre con los titulares y repasad el cuerpo del texto, que es el que tiene que dar prestigio al titular, ¿no? Es como los trucos de magia, ¿no? Está la ejecución y luego está el prestigio. Pues el titular es la ejecución, es el que vas a decir, oh, pero sin leer luego el texto no hay prestigio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues ahí os dejamos el consejo para todos aquellos que os guste la ciencia, pues para intentar entender un poquito lo que es divulgación y qué es la desinformación. Y ahora vamos un poquito con la divulgación y para eso vamos a adentrarnos en los grandes enigmas del universo. Y vamos a empezar con uno de ellos, la energía oscura. El modelo estándar, la energía oscura aporta prácticamente el 68% de la masa de energía total del universo. Y a pesar de ser tan importante, desconocemos qué puede ser. Entre las propuestas que barajan los científicos encontramos la quinta esencia, o una constante cosmológica. No obstante, los cálculos de esta constante arrojan un valor que está muy lejos de los resultados experimentales. Y por ello se suele decir que se trata de la mayor discrepancia de la historia entre la teoría y el experimento. Sin embargo, sorprendentemente su valor es uno de los pocos compatibles con la vida, que podría ser la energía oscura. Bueno, ahí hay varias cosas que decir. En primer lugar, yendo precisamente a lo que acabamos de decir en la respuesta de antes, ¿qué es exactamente lo que se ha visto por lo que la gente habla de energía oscura? Bueno, lo que se ha visto es que aparentemente el ritmo de expansión del universo, ya sabéis que la expansión del universo es las galaxias y las estrellas están montadas en el espacio-tiempo, en el espacio, y ese espacio se está estirando, ¿no? Está creciendo entre las galaxias. Entonces, algunas galaxias se alejan unas de otras porque el espacio entre ellas está haciéndose más grande cada vez. Es como si el universo fuera de goma y estuviese estirándolo alguna cosa, ¿vale? Entonces, eso es la expansión normal del universo, pero lo que hemos observado es que en los últimos 3 o 4 mil millones de años esa expansión se está acelerando.
Antes iba a velocidad constante, que quiere decir, si tú tenías 1 metro de espacio-tiempo y mirabas eso mismo un año después, pues se había hecho, no sé, se había convertido en 1 metro y 1 centímetro. No estoy muy seguro seguramente esto está mal, sería mucho menos, 1 metro y 1 nanómetro o algo así. Pues resulta que si se está acelerando, pues si haces experimento el año que viene, verás que es 1 metro y 2 centímetros o 2 nanómetros, ¿no? Porque está yendo la expansión un poquito más rápido. Eso es lo que verdaderamente se ha observado, que la expansión del universo está acelerándose. Y lo que pasa es que para eso tenemos que encontrar una explicación, porque en la cosmología clásica, la que se creó a finales de los años 20 y durante los años 30 del siglo pasado, y que se confirmó en los años 60, 70 y llegando a los 90 mediante el descubrimiento del fondo cósmico de microondas y de otros observables, la cosmología durante varias décadas fue una ciencia altamente especulativa, porque era una ciencia en la que tenías las ecuaciones de la relatividad general que te describían el universo y te decían una serie de propiedades y tú no tenías ninguna manera de comprobarlo experimentalmente. Y por eso tenía como mala fama durante esas décadas. En el año 64, con el descubrimiento del fondo cósmico de microondas, aquello empezó a convertirse en una ciencia experimental. Y sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado, pues ya hay cada vez más datos y ya se puede hacer mucha ciencia experimental con la cosmología. Bueno, pues en esas ecuaciones de la cosmología, tú no tienes a priori nada que acelere la expansión, ¿vale? Has de añadir alguna cosa para que acelere la expansión. Esa cosa que añadimos es esta constante cosmológica que tú has mencionado y que tiene un valor muy, muy pequeñito, como tú has dicho. Y la pregunta, bueno, la constante cosmológica es solo un término en una ecuación, o sea, es un numerito que tú metes en una ecuación junto con otros términos y ya está. Y la pregunta es, ¿qué es físicamente ese numerito que tú has metido en la ecuación? Y esa es la pregunta que es muy delicada y para la que no tenemos ninguna respuesta a día de hoy. Las opciones esencialmente son dos. O puede ser algún tipo de energía que genera este efecto de aceleración de la expansión del universo, o puede ser un efecto gravitatorio que no estaba en las ecuaciones que teníamos antes. ¿De acuerdo? Entonces, existen como dos familias de explicaciones. Las que lo atribuyen a un tipo de energía exótica que hace esta cosa y las que lo atribuyen a la gravedad. Si lo atribuyes a un tipo de energía exótica, entonces lo llamas energía oscura. Y eso es lo que es la energía oscura. Es nuestra manera de interpretar la expansión acelerada del universo como consecuencia de una energía que llena todo el universo y que tiene una serie de propiedades extremadamente exóticas. Cuando digo exóticas en el mal sentido de la palabra, porque son muy raras. O sea, sus propiedades son cosas del tipo, es una energía cuya densidad es constante en todo el universo y en cualquier tiempo. Por lo tanto, como el universo se está haciendo más grande, esa energía se va creando con el paso del tiempo, ¿vale? Cuanto más se expande el universo, más energía oscura hay. Y además, esa energía ha de tener presión negativa, que es una cosa que no se sabe lo que es. Todas las presiones son positivas, ¿vale? Lo que pasa es que para generar este efecto tan exótico de aceleración de la expansión necesitas esta presión negativa. Perdona, Luis, que ibas a decir algo. Sí, además, siguiendo con este tema de la energía oscura, también recientemente se publicó también un estudio relacionado con la estructura granular del espacio-tiempo con la energía oscura. Y también yo hace tiempo también propuse como una hipótesis donde sugería que los agujeros negros podrían estar creando espacio y siendo los responsables que conocemos de la energía oscura. Esto también implicaría, por ejemplo, que la evaporación de estos agujeros negros no sería tan lenta como porque parte de la masa de los agujeros negros iría destinada a la creación de ese nuevo espacio. Teniendo en cuenta que las leyes de la relatividad se desmoronan en la singularidad del agujero negro, que tampoco conocemos la estructura y las características de ese tejido espacio-temporal, y que esta expansión acelerada empezó a ser importante hace unos 5.000 millones de años, coincidiendo posiblemente con ese aumento de los agujeros negros debido a la muerte de las estrellas, ¿podrían estar también los agujeros negros relacionados con esta energía oscura? Yo no lo creo, por un motivo. Es verdad, tienes razón, en que la relatividad general deja de tener sentido en el centro del agujero negro. En la singularidad, ahí probablemente lo que dice la relatividad está mal directamente. Y hay que sustituirlo con una teoría de gravedad cuántica que todavía no tenemos. Pero en el resto del espacio-tiempo, en donde las condiciones no son tan extremas como en la singularidad, la relatividad general aparentemente funciona bien. Y todas las predicciones que da funcionan bien.
y yo no conozco ningún modelo en el que un agujero negro genere expansión acelerada. Tú ya sabes, un agujero negro pues es una región cerrada del espacio que tiene un campo gravitatorio muy intenso, que puede tener un campo eléctrico si el agujero negro está cargado, que puede tener a su alrededor una región que se llama ergosfera en la que todo da vueltas, si el agujero negro se creó a partir de materia que estaba girando, pero no tiene muchas más propiedades y yo nunca había escuchado hablar de que un agujero negro pudiera acelerar la expansión del universo. A lo mejor se me escapa porque no soy de ese campo, también es verdad. A ver, o sea, una cosa que propuse. A ver, normalmente, a ver, para explicar un poquito de una manera para que también nos entendan nuestros oyentes. En divulgación, para explicar la relatividad, en divulgación, se suele utilizar la analogía de esa malla elástica. Es decir, los objetos con gran masa deforman esa malla en forma de depresión y una vez desaparecida la fuerza ejercida por los cuerpos celestes recupera su forma inicial. Pero si ese tejido espaciotemporal, en vez de ser como esa malla elástica, y además como desconocemos esas características intrínsecas, fuera como un film transparente parecido al que utilizamos para mover alimentos, si estiramos ese film y colocamos una bola más pesada, su estructura se deforma, como pasaba con el ejemplo anterior de la malla elástica. La diferencia radica en que la malla, una vez desaparecido de la malla, una vez que desaparece esa tensión ejercida por la bola, la malla recupera esa forma inicial, pero en ese film ocasiona una deformación remanente y su tamaño es mayor. A eso me refería yo cuando a lo de los agujeros negros y más desconociendo esa singularidad que puede provocar en el tejido espaciotemporal, podía crear esa creación de espacio remanente que luego a la postre sería la responsable de la energía oscura. A mí, bueno, esa idea que supongo que se podría matematizar de alguna manera y va a tener serios problemas con las ondas gravitacionales que conocemos, porque una onda gravitacional no es otra cosa que esta compresión y estiramiento del espacio-tiempo que se propaga en el espacio, ¿no? Va para adelante. Entonces, si parte de la energía, entre comillas, que tiene la onda gravitacional se emplea en dejar una deformación permanente en el espacio-tiempo, la onda tiene que perder intensidad. Correcto. Mucho más rápido de lo que la perdería normalmente. Entonces, ahí tendríamos que preguntar a las ondas gravitacionales que conocemos si pueden haberse dejado esa energía por el camino. Y esa es una pregunta difícil porque la mayor parte de las ondas gravitacionales que hemos detectado solo las conocemos por ondas gravitacionales. No hemos visto el evento de ninguna otra manera, salvo uno. El choque de dos estrellas de neutrones que se descubrió hace 2 años y medio. Y ese choque, el descenso en la intensidad de las ondas gravitacionales y la distancia que medimos mediante luz y mediante ondas de radio coincide bastante bien. Entonces yo sospecho que esa idea va a estar bastante acotada por las ondas gravitacionales que conocemos y que no se pueden dejar mucha energía en el camino, digamos. Si se dejan una fracción muy muy pequeña. Sí, yo hice así un cálculo un poquito teniendo en cuenta cuántos agujeros negros más o menos podría haber, teniendo en cuenta en los que hay en nuestra galaxia, etc. Y calculando en el universo y comparando, es decir, un poquito resultado ad hoc, pues calculé que tampoco sería del orden de casi de un átomo por segundo la creación de espacio, que no sería tampoco excesivo la creación de ese tejido, de esa creación de espacio. Pero bueno, en cualquier caso, ten en cuenta otro problema que iba a tener esa idea, que es que los agujeros negros están esencialmente concentrados en las galaxias, salvo que descubramos una población de agujeros negros de origen primordial, que estuvieran por todas partes y que por ahora no se ha descubierto, están esencialmente concentrados en las galaxias. Entonces, la aceleración del espacio-tiempo sería inhomogénea en el espacio, ¿no? Sería, digamos, más intensa en las cercanías de una galaxia y menos intensa en el espacio intergaláctico. Eso deberíamos poder verlo y no lo hemos visto, ¿eh? Hemos visto una aceleración muy homogénea, muy uniforme. A no ser que nuestra visión, bueno, la forma de que afecte dentro de una galaxia no se notaría tanto porque tampoco hay tantos agujeros negros, pero a nivel a lo mejor ya de cosmológico, el número de agujeros negros es mayor y los efectos se notarían más. Pero bueno, si quieres pasamos para ir resolviendo. Déjame que te haga un comentario más sobre lo que has dicho de la constante cosmológica. Que has mencionado que la constante cosmológica tiene un valor muy muy pequeño y que es aparentemente como el necesario para que exista la vida.
esa es una frase que muchos físicos han repetido muy a menudo. No estoy muy seguro de dónde se originó, no sé si se originó en algún científico de los años 60 o 70, si no recuerdo mal. Pero es una frase que cuanto más la analizamos, más inexacta descubrimos que es. Porque salió hace como 1 año y medio un artículo de un astrofísico que analizaba qué valores podrían tener las constantes de la física para obtener un universo, si no igual que el nuestro, al menos similar en algunos aspectos, y obtenía que es verdad que grandes desviaciones no podías tener, ¿vale? No podías hacer la interacción electromagnética 1.000.000 de veces más intensa o 1.000.000 menos intensa, pero tenías un factor 10.000, un factor 20.000, un factor 100.000 con el que podías jugar, y con la constante cosmológica tenías un factor realmente grande con el que podías jugar. Así que esa frase tomémosla con un poco de cuidado, porque es una frase de una época en la que la afirmación se hizo así un poquito a la ligera, y ahora, a medida que lo estamos mirando, nos damos cuenta de que no es tan así, de que verdaderamente hay otros valores de las constantes del universo que permitirían un universo similar al nuestro, no idéntico, ¿vale? Los átomos serían más pequeños, habría una serie de cosas, pero vamos, no está tan finamente ajustado el universo como la frase sugiere. Sí, yo creo que está basado, la frase que acabo de decir, evidentemente era un poquito para entrar en materia sobre la energía oscura. Creo que está basado en el principio antrópico, que muchos científicos la consideran una religión disfrazada de ciencia. Bueno, es que el principio antrópico es una cosa que le gusta mucho a los físicos de cuerdas, porque esto es una cuestión de sociología de la ciencia, ¿eh? No es casi ni de física. La física de cuerdas es una familia gigantesca de teorías, hay muchísimas teorías en teoría de cuerdas, y durante los años 80 y 90 hubo una serie de desarrollos tan espectaculares que muchos físicos llegaron a creer que podían deducir la física a partir de las matemáticas, que solo usando matemáticas iban a tener las leyes de la física, sin ningún input, solo usando matemáticas. Y en un momento dado se encontraron que, aunque la teoría de cuerdas a finales de los 90 se estancó un poco y tenía 10 elevado a 500 versiones de la teoría. Había muchas versiones de la teoría de cuerdas. Y hay teóricos de cuerdas que dijeron, no, pero esto no puede ser, la teoría de cuerdas tiene que ser la única teoría. Pues eso debe querer decir que tiene que haber 10 elevado a 500 universos, uno para cada una de las teorías. Claro, y claro, por eso la llamaban la teoría de todo es posible. Eso es, efectivamente. Entonces, quiero decir, hay físicos de cuerdas que no son así, hay físicos de cuerdas que son gente muy seria, pero hay algunos pues que cayeron un poco en el amor que tenían por su propia teoría, en mi opinión, y eso les llevó a comulgar un poquito con ruedas de molino, al menos es la sensación que yo tengo. Sí, también estoy bastante de acuerdo contigo. Pues otro de los temas controvertidos en la ciencia es si pueden existir más dimensiones de las que conocemos. No hay ninguna ley física que restrinja el número de dimensiones espaciales a solo 3. Las ecuaciones, por ejemplo, de Einstein funcionan perfectamente para cualquier número de dimensiones. Hipótesis como la teoría de las supercuerdas barajan esta posibilidad, pero estas dimensiones serían muy pequeñas y estarían compactificadas. Dimensiones más grandes parecen descartadas teniendo en cuenta los estudios realizados, pues analizando aquí el fondo cósmico de microondas o la luz de los objetos muy lejanos. Todo parece indicar que vivimos en un universo de 3 dimensiones, pero por ejemplo, Lisa Randall propuso que sería posible la existencia de más dimensiones de gran tamaño en un espacio-tiempo arqueado con gravedad localizada. Si fuera así, incluso dimensiones extremadamente grandes podrían ser invisibles y parecer tetradimensional en todas partes. Y en este contexto de la hipótesis, además, por Lisa, los objetos que se encuentran lejos de una brana tendrían interacciones gravitatorias extremadamente débiles, pero esa gravedad débil se comportaría de un modo tetradimensional. Y además esta hipótesis también resolvía resolvía el problema de la jerarquía. ¿Qué opinas de este tema? ¿Nuestro universo podría tener más dimensiones, incluso grandes? Lo que opino es que eso no está establecido, pues es decir, que los experimentos a día de hoy no nos dan ninguna pista de que pueda haber más dimensiones. Ahora, desde luego, posible es. Lo que hay que hacer es buscar las huellas experimentales de eso. Como tú has dicho, durante muchos años se creyó que si había más dimensiones, tenían que ser dimensiones muy pequeñitas, ¿no? Siempre se ponía el ejemplo del cable de la luz, ¿no? Un cable que esté entre 2 postes de la luz, tú lo ves y te parece una recta. Pero si eres un ácaro que está encima del cable,
te das cuenta de que te puedes mover adelante y atrás, pero también te puedes mover alrededor del cable, ¿no? Que realmente hay 2 dimensiones sobre ese cable. Correcto. Pues, esa sería la analogía de las dimensiones enrolladas que tú has dicho. Y durante mucho tiempo se creyó que era la única manera de que hubiera más dimensiones, que estuviesen enrolladas y que cuanto más pequeñas eran, más energética ha de ser una partícula para poder dar vueltas alrededor de la dimensión enrollada. Y si no las habíamos visto en experimentos es porque no teníamos todavía experimentos con partículas suficientemente energéticas, ¿vale? Esa era la salvación de esas dimensiones. Pero desde los años 90 para acá han salido muchas teorías con dimensiones extra extensas. Y la de Randall, la de Lisa Randall, es una de ellas. Bueno, ella no solo ha hecho una teoría, ha hecho muchas porque es una gran experta, es una de las físicas teóricas más brillantes de la actualidad. Y bueno, en teoría de cuerdas también han salido versiones de teoría de cuerdas en las que puede haber dimensiones extensas. Las ideas de Randall están muy bien porque, a diferencia de las que, o sea, están inspiradas en estas teorías de cuerdas, pero no se casan con ninguna teoría de cuerdas. Ella lo que te dice es, bueno, nosotros no seremos capaces de ver las cuerdas durante mucho tiempo porque eso está a energía muy alta si no hay experimentos, pero yo os puedo hacer aquí un modelito que se parece a lo de las cuerdas, pero es lo que veríamos a bajas energías. Y la verdad es que es interesante. O sea, su idea es que ella puede, o sea, en ese tipo de modelos, en esa familia de modelos, que ya son una familia, al principio era uno, pero ya se han convertido en una familia, Sí. En esa familia de modelos tú puedes explicar que la gravedad sea poco intensa porque la gravedad ve todas las dimensiones adicionales. Si hay 7 dimensiones espaciales, la gravedad se mueve en 7 dimensiones espaciales. Pero nosotros estamos como pegados a una brana, a una especie de burbuja de 4 dimensiones, que es nuestro espacio cuatridimensional, ¿no? Entonces, la gravedad se escapa fuera de esa burbuja y nosotros la percibimos como, jope, qué débil que es la gravedad, ¿no? Comparada con las otras fuerzas. No. A lo mejor es más o menos igual de fuerte, pero lo que pasa es que está recorriendo un espacio más grande y estás perdiendo parte de la energía. Está repartida. Eso es, efectivamente. Y esa misma idea la puede aplicar a un montón de otras cosas. O sea, en las teorías estas de Randall-Sundrum, que es como se llaman, porque lo hizo Lisa Randall con... Ay, ahora no me acordaré el nombre de pila de Sundrum. Bueno, con un colaborador que se llama de apellido Sundrum, que es de origen indio. Pues lo que ella decía es que cuando tú tenías un problema de jerarquías, como por ejemplo el problema de por qué si el bosón de Higgs es el que da masa al electrón y es el que da masa al quark top, ¿por qué entre la masa del electrón y la del quark top hay un factor 10 millones? A ver, ¿es 10 millones? ¿Lo digo bien? Creo que sí. Bueno, hay un factor muy grande, ¿vale? Y ella lo explica en este tipo de modelos de la siguiente manera. Es que el electrón, el quark top y el Higgs viven en branas ligeramente distintas. Entonces, el top está más cerca de la brana en la que vive el Higgs y siente más la interacción con el Higgs. El electrón está en una brana un poquito más lejana y siente menos la interacción con el Higgs. Si ambos estuvieran en la misma brana, tendrían unas masas parecidas. Pero como el electrón está más lejos, tiene una masa más pequeñita. Qué interesante. Es súper guay, es una idea verdaderamente brillante. Y la idea es que si tú llegas a energías suficientemente altas, puedes salir de la brana. De nuevo, si tienes una partícula de energía suficientemente alta, esa partícula puede viajar entre las branas y ver la dimensión adicional que te estás perdiendo. De hecho, fíjate que para esto Lisa Randall solo necesita una dimensión adicional, ¿eh? Tiene 4, o sea, no sé cuántas branas de 4 dimensiones separadas en una quinta, en un espacio de 5 dimensiones. Bueno. Con lo que es económica en este sentido. O sea, teoría de cuerdas necesita 11 dimensiones. Bueno, la teoría de Randall-Sundrum necesitan 5. Está muy bien. Sí, bueno, y vamos a complicar un poco más el tema de las dimensiones, porque siempre que se habla de las dimensiones nos centramos en las dimensiones espaciales, pero el tiempo podría tener más dimensiones. Por ejemplo, aquí en la teoría 2T, también inspirada en la teoría M de las supercuerdas, baraja esta posibilidad. Y además esta teoría resuelve el misterio, por ejemplo, de los orbitales de los átomos de hidrógeno, es compatible con la ecuación de Dirac, también permite la existencia de partículas sin masa como los fotones. También la existencia de más dimensiones temporales nos acercaría también a esa posibilidad de universos paralelos. ¿Podrían existir más dimensiones temporales también? Mira, yo aquí te reconozco que nunca he leído esas teorías. Sé que existen, efectivamente, pero nunca he leído los artículos. Entonces, no sé exactamente qué es lo que significa la segunda dimensión temporal, con lo que no te puedo hacer una gran valoración. Sí te puedo decir que en nuestro universo
en general la flecha del tiempo pues está asociada con el aumento de la entropía, ¿no? Que seguro que habrás leído sobre ello. Sí, Es decir, correcto. con que hay procesos muy probables que siempre suceden y procesos muy improbables que nunca suceden. Y a eso les llamamos procesos en los que aumenta la entropía, que son los muy probables, o en los que la entropía disminuye o se mantiene constante. Lo que no sé es cómo interpretar una segunda dimensión temporal. Porque una dimensión temporal es una dimensión en la que en principio siempre te estás moviendo para adelante. No puedes estar quieto en esa dimensión. Y no sé muy bien cómo interpretar que hubiera dos dimensiones así. Así que, más allá de esto, me parece que me tengo que callar humildemente para no meter la pata. Yo en este sentido solamente he encontrado la teoría 2T, que está inspirada en la Ujú. teoría M. Y Sí, sí, tampoco. Y además, si no recuerdo mal, además el tema de los orbitales de los átomos de hidrógeno, como tenían la misma energía y a pesar que con un spin diferente, pues eso lo solucionaba. Y me pareció la verdad que muy curiosa, por eso te he preguntado lo del tema, porque siempre se habla hablamos de dimensiones, hablamos de dimensiones espaciales. exacto. Pero las temporales las tenemos un poquito olvidadas. Y quién Sí, sabe. efectivamente. A ver, yo ya te digo, como no la conozco, no me atrevo a opinar mucho. También les diría a nuestros oyentes que, como están viendo en, no sé, 15 minutos que llevamos de charla o 20, teorías hay como un montón. Y no hay que pensar que porque exista una teoría y nos parezca atractiva, tengamos que hacer como aquellos físicos de cuerdas de los 90, ¿no? Que se enamoraron tanto de la teoría que se quisieron casar con ella. Entonces, Correcto. las teorías, el cura de la boda es el experimento. Entonces tú vas al experimento y el cura te dice, ¿sois marido y mujer o no sois marido y mujer? Sí, Básicamente. sí, sí. Correcto. Y a ver, hipótesis hay. Lo importante es ir cerrando puertas. Ir cerrando puertas de esto no puede Eso ser. es. Y luego, evidentemente, tenemos un montón de posibilidades. Y poco a poco la ciencia va cerrando puertas de cosas que no pueden ser. Y en este Ujú. sentido, pues, otra de las puertas que vamos a dejar abierta es el de la dimensión. De las dimensiones temporales. Pu- Exacto. Pues seguimos. Porque cada año también aparecen noticias científicas relacionadas con la posibilidad de la existencia de otros universos. Universos paralelos, que a mí no me gusta llamar los universos paralelos, porque claro, si nos limitamos a llamar los universos paralelos, técnicamente serían paralelos, es decir, que cualquier alteración gravitacional entre un universo y otro ya dejarían ya no dejarían de ser paralelos, por eso me gusta a mí llamarlos más otros universos. Sí. Y aquí la tecnología de los grandes aceleradores de partículas, pues aquí sabemos que podemos recrear las condiciones del universo más o menos a 1 billón de grados. Esto corresponde más o menos a lo que ocurrió después de la primera billonésima de segundo. Lo que Ujú. ocurrió antes es desconocido. ¿Pudo originar el Big Bang otros universos? Y en este sentido encontramos propuestas de todo tipo, de tipos de universo. Desde universo burbuja de la inflación, apoyándose Mm. en la teoría inflacionaria. Universos giratorios, paralelos, existencia de universos apoyados en interpretaciones de la mecánica cuántica, como Mm. la que propuso Hugh Everett. Incluso ideas más alternativas ya, como universos simulados, tipo Matrix. ¿Es posible que nuestro universo también tenga... Bueno, que es posible que nuestro universo no sea el único? A ver, como posible, sí, desde luego. O sea, el problema es hacernos la pregunta de si es posible, porque cosas posibles hay muchísimas, ¿no? Una pregunta más interesante es, con lo que sabemos de la física a día de hoy, ¿es probable, es plausible o parece lejano? Y a día de hoy, con lo que tenemos, no hay una sola evidencia de que pueda haber universos paralelos ni nada que se le parezca. Como tú bien has dicho, los verdaderos universos paralelos serían aquellos a los que jamás podríamos llegar, que no es lo que pensamos. O sea, cuando pensamos en universos paralelos, pensamos en viajar a esos Correcto, lugares. correcto. Por eso no me gusta llamado paralelos y además cualquier alteración gravitacional entre uno y otro dejan ya de ser paralelos. Claro, es que además habría que llamarlos más bien como burbujas o pedazos de este mismo universo que están esencialmente desconectadas, salvo por unos poquitos lugares que los conectan, ¿no? Eso es lo que realmente, la idea que tenemos en nuestra cabeza con universos paralelos. Y entonces universo solo habría uno, claro. Eh, a ver, yo siempre digo que las ideas de los universos paralelos están esencialmente relacionadas con la estructura del espacio-tiempo, ¿no? Están relacionadas pues con si hay más dimensiones y hay otras branas de estas, otras Ujú. burbujas cuadridimensionales, o si, como en la inflación eterna que hablé esta semana en el periódico, en la inflación eterna lo que sucede es que la burbuja de nuestro universo está rodeada
de espacio inflacionario, espacio que se está estirando a una velocidad enorme, más deprisa que la velocidad de la luz, y en ese espacio puede haber otras burbujas de universo, pero están todas alejándose de todas a más que la velocidad de la luz, con lo que es imposible llegar de las unas a las otras. Entonces, hay todo tipo de planteamientos que en general con lo que tienen que ver es con la estructura del espacio-tiempo. Entonces, la manera de saber si alguno de esos planteamientos es correcto es tratar de estudiar esa estructura del espacio-tiempo. Y eso es lo que se intenta hacer, pues por ejemplo, con cosmología, analizando las señales más lejanas que nos vienen casi desde el Big Bang y que al recorrer tanta distancia en el espacio-tiempo son sensibles a propiedades peculiares que el espacio-tiempo pudiera tener. O también en experimentos de partículas a muy altas energías, por si acaso lo que está sucediendo es esto que hemos dicho antes, que solo partículas de muy alta energía ven las dimensiones adicionales y nosotros, como estamos a bajas energías, no podemos verlas. Entonces, mi predicción, entre comillas, es que si algún día descubrimos algo parecido a un universo paralelo, lo primero que veremos no es eso. Lo primero que veremos es uno de estos fenómenos físicos que tiene que ver con que el espacio-tiempo tiene una estructura pues no tan sencilla como la que hasta ahora venimos pensando. Y a partir de ahí seguiremos tirando de la cuerda y ya veremos si llegaremos a que hay otras burbujas o si llegaremos a algo que ni nos imaginamos, que es lo que la naturaleza suele hacer, ¿eh? Nosotros nos imaginamos universos paralelos y cosas y luego la naturaleza nos da algo que ni se nos había pasado por la cabeza. Eso es, incluso también puede pasar el que de verdad existan, vamos a suponer que de verdad existan y no tengamos métodos ni para comprobar que existen porque no tienen directamente una conexión con nosotros. Exacto, en el caso de la inflación eterna, ese sería el caso. Ahí lo máximo que podríamos llegar ahí es a entender muy bien el periodo de inflación que hubo al principio de nuestro universo y que, digamos, ese periodo de inflación que en nuestro universo paró, el universo se expandió muy rápido durante unos instantes muy pequeñitos al inicio del universo, entre 10 elevado a menos 32 y 10 elevado a menos 30 segundos, ¿vale? Vamos, un tiempo muy pequeñín. El universo se expandió de forma muy acelerada. Y esa aceleración de la expansión es la que no habría frenado fuera, entre comillas, de nuestra burbuja. Entonces, si nosotros estudiamos muy bien ese periodo de inflación que pensamos que ocurrió al inicio del universo, y hay bastantes evidencias en la dirección de que si no fue eso lo que pasó algo muy similar. Si estudiamos muy bien eso, quizá podríamos entender bien ese hipotético espacio fuera de nuestra burbuja y a lo mejor obtendríamos alguna pista de si lo podemos explorar. Pero, en principio, nuestra puerta a eso es entender las cosas similares que han ocurrido en nuestro propio universo, mucho antes que intentar ver pues fuera de nuestro universo o en otras burbujas o cosas de estas. Estoy totalmente de acuerdo. Pues anteriormente también, como bien has mencionado, ese problema de la jerarquía. Pues también el universo está dominado por estas 4 interacciones fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la nuclear fuerte, y todas ellas al parecer nacieron de una fuerza inicial única. La fuerza relativa de estas 4 interacciones se caracteriza por ser muy parecidas, exceptuando, como bien has dicho, la gravedad, que es una fuerza extremadamente débil. Y por otro lado, también encontramos uno de los santos griales de la ciencia, que es disponer de una teoría de gravedad cuántica. Nos encontramos ante un mismo problema visto de diferentes formas. Es decir, si conociéramos el motivo por el que la gravedad es tan débil respecto a las otras interacciones, ¿sería más fácil tener una teoría de la gravedad cuántica? ¿O son problemas diferentes que deben ser resueltos de forma independiente? Esa es una muy buena pregunta. Es bastante probable que si entendiéramos por qué la gravedad es tan débil, tendríamos una muy buena pista para llegar a la siguiente teoría de la gravedad, que quizás sería gravedad cuántica o quizás será otra cosa y la naturaleza nos tiene deparado otra sorpresa, ¿no? Pero efectivamente, en realidad lo que observamos es que de las 4 fuerzas fundamentales, que son la gravedad, el electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil, hay 3 de ellas que las podemos describir muy bien con la moderna teoría cuántica de campos, que son el electromagnetismo y las 2 fuerzas nucleares. La gravedad no sabemos cómo describirla con teoría cuántica de campos. Es más, si tratamos de convertir la gravedad de Einstein en una teoría cuántica, la teoría explota. Deja de tener sentido y empiezan a aparecer infinitos, empieza a no poder predecirte nada. Es decir, convertir la gravedad de Einstein en una teoría cuántica es algo muy difícil. Y a día de hoy nadie sabe muy bien cómo hacerlo. Hay muchos intentos, ¿vale? Muchas teorías que tratan de hacer eso.
Y cada una tiene un enfoque un poquito diferente. Por ejemplo, la gente de teoría de cuerdas, que es uno de los posibles caminos a la gravedad cuántica, yo diría que es el que más maduro está a día de hoy. Ellos no solo consiguen cuantizar la gravedad, también consiguen integrarla junto con las otras fuerzas y tienen, por lo tanto, lo que se llamaría una teoría del todo, o mejor dicho, un candidato a teoría del todo, porque la teoría de cuerdas todavía no está terminada de hacer, ¿no? Sin embargo, hay otras teorías de gravedad cuántica que no quieren hacer nada con el resto de fuerzas. Ellas solo se concentran en coger la gravedad y tratar de convertirla en una teoría cuántica. Entonces, en esas otras teorías tendrías gravedad cuántica, pero no tendrías teoría del todo. Y a tu pregunta, respondiendo directamente, pues la verdad es que no se sabe. Claro. Es decir, de hecho, ni siquiera sabemos si las tres fuerzas que sabemos describir mediante teoría cuántica de campos van a unificar o no. Sabemos que es relativamente fácil, entre comillas, hacer una teoría en la que unifican. Pero ¿es eso lo que la naturaleza ha elegido? ¿O la naturaleza habrá elegido otra cosa que ahora mismo ni nos imaginamos? Es verdad que podemos hacer teorías de unificación. Y hay mucha gente, sobre todo en los años 70, cuando estas teorías se hicieron muy bien y todo el mundo le parecía que esto era el no va más, que pensó, como las podemos hacer, tienen que ser la realidad. Yo no estoy totalmente seguro de eso. O sea, quiero decir, me gustaría que fuese la realidad. Son muy bonitas, pero es la naturaleza la que lo tiene que decidir. Estoy de acuerdo. Además, si no recuerdo mal, cuando intentaron unir la teoría de la relatividad y las leyes de la mecánica cuántica, creo que fue John Wheeler y Bryce DeWitt, curiosamente ocurría algo inesperado, que es que el concepto de tiempo desaparecía. Es decir, que todavía, bueno, eso es otro tema que ya otro día hablaremos sobre el concepto de tiempo, pero curiosamente en esta ecuación, si no recuerdo mal, de John Wheeler, el concepto de tiempo además desaparecía. Es decir, que ocurren cosas rarísimas cuando intentamos explicar el mundo del macrocosmos con el mundo de lo diminuto, de las partículas. Sí, yo no he estudiado nunca la teoría de Wheeler-DeWitt, te lo tengo que reconocer, así que tampoco te puedo comentar sobre ella. Pero efectivamente, cuando intentas aplicar teoría cuántica a la gravedad, empiezan a suceder todo tipo de cosas un poquito exóticas, ¿no? Y alguna de ellas es fácil de interpretar y otra de ellas no tanto. Mira, para que veas lo diferentes que pueden ser los enfoques, te voy a dar dos ejemplos de teorías de gravedad cuántica. Por un lado, teoría de cuerdas. En teoría de cuerdas, ellos lo que tienen es que las partículas en realidad son cuerdecitas que están vibrando y van vibrando por el espacio-tiempo, ¿vale? Y de alguna manera el espacio que nosotros vemos en 4 dimensiones es el espacio que la cuerda puede recorrer cuando va vibrando por ahí. Entonces, de alguna manera nosotros que estamos hechos de cuerdas vemos el espacio que la cuerda recorre, de manera que ellos recuperan la gravedad como la forma cuatridimensional del desplazamiento de esas cuerdas. Esas cuerdas se van moviendo por el espacio y generan una superficie al moverse por el espacio. Bueno, pues esa superficie, en 4 dimensiones, pues resulta que tiene las ecuaciones de la relatividad general. O sea, eso es brutal. Vaya. Claro, o sea, cuando descubrieron eso, los físicos de cuerdas debieron quedarse alucinados. Flipando. Claro, porque dicen, bueno, yo había partido de una cosa que eran unas cuerdecitas vibrando, que había cuantizado, había hecho una serie de movidas con ellas, y de repente obtengo la relatividad general. O sea, no me sorprende que ellos mismos estuvieran como embelesados con su teoría, porque es fabulosa. Pero fíjate que ahí recuperas la noción de relatividad general y de espacio-tiempo como la forma en que la cuerda vibra y se propaga por el espacio. Pero luego te vas a otra teoría, como es Loop Quantum Gravity. ¿Vale? Que es digamos, son como archienemigos. Los de cuerdas y los de Loop Quantum Gravity están riñendo siempre unos con otros. Pues en Loop Quantum Gravity... Son los del Madrid y el Barcelona, de equipos de fútbol, parecidos. Totalmente, pero que además se llevan muy mal, y que dicen cosas muy feas los unos de los otros. O sea, dicen en público cosas realmente feas. Pero bueno, en Loop Quantum Gravity lo que tienes es una cosa un poco diferente. Lo que tienes es que cuando tú ves el espacio a escalas muy pequeñas, te das cuenta de que ese espacio está hecho como por pequeños píxeles, ¿no? Como por pequeñas baldositas que son unidades mínimas de espacio. Entonces, tú puedes medir el espacio creando un operador cuántico, un objeto teórico, que te permite, dada una distancia, saber cuántas baldositas de esas hay en esa distancia. Y entonces tú con eso mides espacio. O si quieres medir una superficie, pues tienes otro operador que tú le das una superficie y él te dice cuántas baldositas caben en esa superficie, ¿no? Entonces, fíjate que son dos ideas totalmente diferentes. En una,
el espacio proviene de otro objeto más fundamental, mientras que en otra el espacio es un objeto fundamental, hecho de baldositas y sobre él pues se van moviendo las cosas. Y esas son solo 2 de las teorías que hay de gravedad cuántica. Hay otras muchas que yo no me he estudiado y que tienen Interesante. imágenes diferentes, ¿no? Sí, la verdad es que interesantísimo. Además, da gusto escucharte tal y como lo explicas. Por eso siempre recomiendo a Alberto Aparici para conocer estos temas, porque la verdad es que lo explicas de una manera sencilla que seguramente todos los que nos están escuchando te lo van a agradecer. Y ya para terminar, ya una pregunta un poco más filosófica. Uh-huh. ¿Las limitaciones como especie también implica que tengamos una limitación para establecer leyes físicas? Me explico. Aquí en la Tierra, otras especies como las abejas, pues son capaces de, incluso hay estudios que dicen que son capaces de identificar incluso el cero, sin la necesidad de los números, o también conocemos que son capaces de dar datos precisos de una ubicación mediante sus bailes en la colmena. ¿Las matemáticas y las leyes de la física tal y como las conoce el ser humano serían válidas para todos los seres del universo o cada especie aplicaría unas leyes dependiendo de sus limitaciones como especie? Por ejemplo, ¿utilizaría esas mismas leyes que conocemos una especie que percibiera el universo en 2 dimensiones? ¿La relatividad general sería válida para esa especie? ¿O debería adaptar sus leyes debido a esas limitaciones de percibir en 2 dimensiones? Esa es una pregunta muy interesante, porque efectivamente, por la manera en que está hecha nuestro cerebro y por la forma en que ha evolucionado nuestra especie, nosotros lo que tenemos es una intuición que es más natural para ciertas cosas que para otras, ¿no? Hay cosas que nos resultan naturales de entender, como por ejemplo el movimiento de una pelota, porque es algo para lo que hemos evolucionado durante millones de años para entenderlo. Pero claramente no hemos evolucionado durante millones de años para entender la teoría cuántica de campos. Eso no le hacía falta a ninguno de nuestros antepasados. Claro. Entonces, en respuesta directa a tu pregunta, yo creo que las leyes de la física son las que son y que la física que verían gente que pensase de otra manera o si tuviésemos un cerebro diferente sería exactamente la misma. Otra cosa es que probablemente lo podríamos expresar con un lenguaje ligeramente diferente. O muy diferente, quién sabe. Las matemáticas nos enseñan que el mismo concepto se puede expresar de varias maneras y no son conceptos diferentes por estar expresados en lenguajes distintos, simplemente son lenguajes diferentes. Ya sabes que Newton, cuando escribió los Principia, su gran libro de mecánica y de física, los escribió basándose en la geometría de Euclides. Y utilizó solo geometría de Euclides para escribir eso. Hoy en día nadie estudia eso utilizando geometría de Euclides. Estudiamos ecuaciones diferenciales y utilizamos derivadas e integrales que Newton conocía y había desarrollado esa teoría usando derivadas e integrales. Pero cuando escribió su libro dijo, este lenguaje nadie lo va a entender. Necesito escribirlo en un lenguaje que la gente vaya a entender. Y utilizó un lenguaje mucho más antiguo y mucho peor. Pero al final, la física que está en su libro es la misma, lo expreses como lo expreses. Pues mi sensación es que una mente diferente podría tener intuiciones naturales diferentes y utilizaría matemáticas quizá distintas. Pero la potencia de las matemáticas es que si tú tiras del hilo, las matemáticas siempre te permiten ir más allá. O al menos eso es lo que nosotros hemos vivido. Yo ya te he dicho que nuestra mente claramente no está hecha para tener intuición de la teoría cuántica de campos, pero una vez esa teoría está desarrollada y uno le dedica un tiempo a estudiarla, desarrolla intuición en ese sentido. Yo tengo amigos que trabajan, por ejemplo, en cosas de física cuántica a un nivel bastante fundamental y que ellos tienen intuición para cosas que a mí ni se me ocurrirían. O sea, un amigo mío una vez hablando conmigo me dijo... Le enseñé las ecuaciones de un sistema y él me dijo, esas ecuaciones, el espacio de Hilbert debe de tener dimensión 10.000, más o menos. Y yo, pero bueno, ¿cómo puedes saber tú esto a partir de una ecuación? Claro, y esa es la magia de las matemáticas, que te amueblan la cabeza. Es decir, permiten generar intuiciones nuevas de cosas que normalmente no tendrías, porque te hacen como una especie de caminito de baldosas amarillas. Las matemáticas son el caminito de baldosas amarillas, ¿no? Que te permite llegar de tu intuición natural a una intuición de cosas pues, para las que la evolución no nos ha hecho. Entonces, yo creo que mientras podamos seguir tirando de ese hilo de las matemáticas, podremos seguir desarrollando nuevas intuiciones y podremos seguir yendo más para adelante. ¿Habrá algún día alguna cosa que no sea matematizable y entonces a la que nos sea más difícil llegar? Pues no lo sé, pero sospecho que ese día está lejos, así que por ahora vamos a aprovecharnos de las matemáticas y vamos a seguir tirando el hilo, ¿no? El caminito de las baldosas amarillas, vamos a seguir por ahí.
Pues, madre mía, me ha encantado tu respuesta. La verdad es que era un tema también muy, muy filosófico porque es verdad que si no estamos solos en el universo, evidentemente otras especies estarán utilizando las mismas matemáticas que nosotros, por eso siempre me lo ha planteado. Claro, Pues, lo más probable es que no. Vamos, supongo que tú y todos tus oyentes habréis visto esta película fabulosa del año 2016, que es La Llegada, ¿no? oh, una de mis preferidas. En mi opinión, es de las mejores películas de ciencia ficción de lo que llevamos de siglo, es fabulosa y incide en un problema real, que es que si algún día pudiésemos contactar con inteligencias diferentes a la nuestra, tendríamos un problema de comunicación. Es más, hay gente que argumenta, yo creo que con cierto sentido, que eso ya está sucediendo. Porque, por ejemplo, existen seres que tienen cierta inteligencia en nuestro mundo, los delfines, los chimpancés, y no nos es fácil comunicarnos con ellos. Claramente hacen cosas por motivos y no sabemos muy bien cuáles son esos motivos porque el lenguaje en el que está escrito su mente es un lenguaje muy diferente al nuestro. Y eso sucederá, claro, si algún día entramos en contacto con civilizaciones extraterrestres y será un problema grave porque tendremos que aprender a hablar con ellos. Claro, eso es. Pues, madre mía, madre mía. Pues muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros y ofreciéndonos todos tus conocimientos aquí en Universo Oculto. Aprovecho también para que nos esté escuchando que uno de los temas que hemos hablado hoy, los universos burbuja, ha sido tu último artículo en La Razón, que podéis seguirle y leer todos sus artículos a Alberto y sobre todo agradecerte que hayas pasado este tiempo con nosotros y que conozcamos un poquito más de esos desafíos de la ciencia y todo lo que nos falta por conocer. Nada, Luis, muchas gracias por invitarme y espero que todo esto no haya sido una especie de galimatías muy difícil y a la gente salga con alguna idea más o menos clara. Seguro que sí, seguro, tal y como lo explicas, la gente seguramente le ha quedado más claro y seguramente muchos de ellos, a quien no le guste la ciencia y te escucha hablar, a lo mejor se adentre un poquito más en conocer todo este mundo enigmático y fantástico de la ciencia y de la astronomía y astrofísica. Es un mundo fabuloso que precisamente es enigmático y misterioso porque nos descubre lo que nuestra intuición no era capaz de darnos, ¿no? Porque de repente decimos, ostras, ¿esto existía? Pues sí, existía, pero nuestra intuición no lo veía fácilmente. Es con un análisis muy detallado con el que conseguimos descubrirlo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, Alberto. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.